como la práctica tienen una relación dialógica en la que ambas se necesitan para generarse, comprobarse o corregirse. Autores como Kemis 1998 y Carr 1996 concuerdan en que la práctica tiene un valor, un significado y un sentido que se contribuye a partir del actor y el medio en el que se encuentra. Aun cuando los docentes utilicen los supuestos teóricos provenientes de distintas investigaciones, estos son interpretados de acuerdo con sus propias creencias, experiencias y contexto. De ahí que, coincidiendo con La Torre, 2003, se enfatiza que los profesores deben asumir el papel de investigadores de manera que se genere un diálogo entre la teoría y la práctica, que les permita identificar, analizar y responder los problemas educativos que se les presenten. Los docentes deben de estar conscientes de que la teoría es parte del aprendizaje y que los significados se les otorgan van de acuerdo con sus propios esquemas conceptuales y la interpretación que cada uno de ellos le da, por lo que la teoría debe ser contrastada con lo que sucede en el aula, sin que por ello tenga que forzosamente ser aceptada o rechazada, sino más bien debe ser probada, analizada y, en su caso, adaptada al contexto, enriqueciéndola con las propias experiencias obtenidas. Práctica reflexiva. Los docentes pueden iniciar su proceso de reflexión después de haber revisado las teorías y observado sus prácticas. La reflexión ha existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Sócrates, que propuso su método de debate, difusión y cuestionamiento. Platón, Aristóteles, Descartes ya hablaban de un proceso similar a la reflexión. Huston en 1999 menciona que cada sujeto le otorga un sentido a su mundo según las representaciones que crea de él. La práctica reflexiva va más allá de una reflexión aislada, indica un proceso continuo de reflexión. Y existe la reflexión en la práctica y la reflexión después de la práctica. De esta manera, la práctica reflexiva debe de ser un proceso consciente, intencional, metodológico, responsable y prospectivo. Ahora, la mediación de la práctica reflexiva. Garza 2000 enfatiza que para aprender requerimos de elementos de mediación. Derivado de esto, la práctica reflexiva que puede tener una persona puede darse con más facilidad si se tienen mediadores como colegas, expertos, estudiantes, las mismas teorías, espacios y algunos otros medios dentro del mismo contexto en el que se desarrolla el docente. Todo el aprendizaje de la persona debe de adquirir dentro de su práctica reflexiva lo llevará al lograr su objetivo. Todo este proceso Vygotsky lo llama zona de desarrollo próximo, donde la persona se encuentra entre una distancia del nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo que se requiere para tener una buena reflexión. Modelos de práctica reflexiva. ATOM consiste en analizar un incidente y descomponerlo en cada uno de sus elementos, divididos en el imaginario del docente, los aspectos curriculares y didácticos, los conocimientos teóricos, las emociones, los sentimientos, los aspectos éticos, la internacionalidad, de manera que se identifiquen los aprendizajes obtenidos, su análisis y lo que el docente desea mejorar de su práctica. Además, presenta modelos que tienen como finalidad mejorar la práctica, el primero a partir de la reflexión individual y el segundo añadiendo una reflexión grupal. La práctica reflexiva mediada presenta tres elementos como su soporte. El primero es la mediación de un tutor que acompaña y apoya a los docentes participantes durante todo el ciclo de práctica reflexiva, respondiendo a la necesidad de capacitación para el proceso en caso de no haberlo realizado antes de lo contrario, como el acompañamiento durante el ciclo provimiento, adminaje y acercamiento a la zona de desarrollo próximo. Además, los participantes y otros agentes, como intercambio de experiencia, reflexión colectiva, las aportaciones teóricas de autores expertos en los temas a tratar y los alumnos para la información que pueden promover al docente. La 2 sería la búsqueda de autoconocimiento del docente. Esto es que se considera que los docentes pueden omitir algunos puntos de práctica que ya dan por hecho, por la experiencia que tienen, pero que también podrían mejorarse y cambiarse. El 3 es la transformación del docente en su actuación real y perceptual. Se trata
de estar convencido de los mismos. Debe de haber coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Materiales y métodos. El modelo que se utilizó fue a partir de manera operativa de una investigación, y todo esto para probar la pertinencia y poder sustentar, así como identificar que era una investigación cualitativa. En el proceso donde se definía el contexto en que se aplica y cuáles serán los participantes. Los resultados. Aquí se percataron que todos los participantes aplicaban de manera consciente o inconscientemente aquellos conceptos que se utilizaron en su práctica, donde intervenían en su formación y experiencia. Pero cuando tenían que aplicar nuevas tendencias o realizar algún cambio en su práctica, se les dificultaba. Para el proceso de autoconfrontación, se enfocaron en aquellos alumnos donde se les dificultaba el hablar, así mismo como el actuar ante distintas situaciones que eran influyentes en estos alumnos. Como menciona John Dale Latter, afirman que uno de los pasos de la reflexión implica investigar para generar un diálogo entre la teoría y la práctica. Esto es cierto tanto sea una reflexión y no una reflexión. Por tanto, la investigación debe formar parte integrante de la práctica reflexiva. Otro elemento importante que considerar en la práctica reflexiva es la verbalización al inicio del ciclo reflexivo y durante la teorización, puesto que constituye un instrumento básico para comprender el grado de internalización y externalización alcanzadas. Y finalmente, se define la práctica reflexiva mediada como un proceso de reflexión sobre la praxis del docente y los factores que influyen en ella, el cual debe ser continuo, intencional y sistemático y llevarse a cabo en compañía de un mediador y otros agentes de apoyo, comenzando por un proceso de autoconocimiento y conocimiento del medio, en el cual se toma en cuenta la experiencia, la práctica, la teoría y el contexto para poder hacer un juicio razonado y reflexivo que ayude a la toma fundamental de decisiones y al desarrollo personal y profesional del docente que lo ejerce.